Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar nuestra clase. Espero me estén escuchando y están viendo la presentación. Si hay alguna dificultad, me avisan, por favor. Buenos días, profesor. Hola, ¿cómo estás? Ya, entonces empecemos nuestra clase de hoy. Hoy nos toca razones y proporciones, luego magnitudes proporcionales. Bueno, los puntos a tratar simplemente es qué es razón, qué es proporción. Luego viene propiedades importantes. Luego tenemos magnitudes proporcionales y la regla de tres, ¿no? Simple, compuesta. Bien, ¿qué es razón? Entonces, en resumen, dice, es comparar, ¿no? Dos cantidades que pertenecen a una misma magnitud. Esa comparación puede ser de dos formas. Uno es mediante la diferencia o mediante el cociente. Si es mediante la diferencia, estaremos hablando de razón aritmética. Y si la comparación es mediante un cociente, estaremos hablando de razón geométrica. Ahí está. Se compara por diferencia, entonces tenemos razón aritmética y aquí tenemos la diferencia, ¿no? Como ejemplo, dice la razón aritmética entre 16 y 7 es 9, ¿no? Simplemente son la diferencia, pues ahí tenemos. Y razón geométrica o simplemente razón es cuando se compara por un cociente, A entre B. Cociente es una división, pues, ¿no? Muy bien. Igual acá, ¿no? La razón entre 8 y 4 es 2, porque este cociente me da 2. Ya, entonces, si en los problemas solamente dice razón, se entiende que se trata de una razón geométrica, ¿sí? Bien, aquí estamos considerando en general estos términos, A, B, R, A, B y K. El A en ambos casos va a ser denominado antecedente y el B en ambos casos será denominado consecuente. ¿De acuerdo? En cambio, acá en la diferencia me da R. Ese R es el valor de la razón aritmética. Y en este cociente me da el K, y ese es el valor de la razón geométrica. ¿Sí? Y entonces, no olvidarse quién es antecedente y quién es consecuente. Proporción. Simplemente es igualar dos razones del mismo tipo, ¿no? Si igualamos dos razones aritméticas, entonces tendríamos proporción aritmética. Y si igualamos dos razones geométricas, hablemos de proporción geométrica. Ahí está. Proporción aritmética es igualdad de dos razones aritméticas. Esta sería una primera razón, A menos B, y otra razón, C menos D. Igualamos, ya tenemos la proporción. En este caso, el A y el D son los extremos, en cambio B y C son los términos medios. ¿De acuerdo? Además, el A y el C van a ser los antecedentes, en cambio B y D consecuentes. Vamos a hablar de proporción aritmética discreta y proporción aritmética continua. ¿Cuándo esta proporción aritmética en general va a ser discreta? Simplemente cuando estos términos medios son diferentes, es lo que dice acá. ¿Sí? Es más, el último término, que es el D, va a ser denominado la cuarta diferencial. ¿De quién? De los términos anteriores. Ahora tenemos proporción aritmética continua. ¿En qué se diferencia una proporción aritmética discreta de una continua? En una discreta, el término medio era diferente. En cambio, en una continua, esos términos medios van a ser iguales. ¿Correcto? Si los términos medios son iguales, entonces estamos hablando de proporción aritmética continua. Es más, ese término medio, que es el B, va a ser denominado la media diferencial. ¿De quién? De A y el C. Y este último término, que es el C, va a ser denominado la tercera diferencial. ¿De quién? De los otros términos.
Ya, entonces tener en cuenta acá, en una proporción aritmética discreta solamente se va a hablar de cuarta diferencial, y ese es el último término. En cambio, una proporción aritmética continua se va a hablar de media diferencial y tercera diferencial. ¿Quién va a ser la media diferencial? El término medio. Y tercera diferencial, el último término. Ya, eso no hay que olvidarse. Digamos, lo tenemos proporción geométrica o simplemente proporción, y esa es igualdad de dos razones geométricas, ¿no? Esta es una primera razón, A entre B. Otra razón sería C entre D. Igualamos, ya tenemos la proporción geométrica. Igual acá, ¿no? A y D van a ser los términos extremos, en cambio B y C los términos medios. Además, el A y el C van a ser los antecedentes y B y D son los consecuentes. No olvidarse eso. Entonces aquí tenemos también proporción geométrica discreta, luego proporción geométrica continua. ¿Cuándo esta proporción va a ser discreta? Cuando los términos medios son diferentes, es lo que se hace acá. Si los términos medios son diferentes, entonces tenemos proporción geométrica discreta. Y el último término, que es el D, va a ser denominado cuarta proporcional. ¿De quién? De los otros términos. Proporción geométrica. ¿En qué se diferencia proporción geométrica de una geométrica discreta de una continua? En una discreta ya sabemos el término medio son diferentes. En cambio acá van a ser iguales, ¿no? Eso es. Y ese término medio va a ser denominado la media proporcional. ¿De quién? De los otros términos. Y el último término, que es el C, va a ser denominado tercera proporcional. Y entonces acá, igual como en la anterior, en la proporción geométrica discreta solamente se va a hablar de cuarta proporcional. ¿Y quién es esa? El último término. En cambio, una proporción geométrica continua se va a hablar de media y tercera. La media es el término medio y tercera es el último término. Ya está. Tenemos acá un ejemplo. Aquí hay varios datos. Primero veamos el primer dato. Dice, M es la tercera diferencial de 14 y 10. Hasta ahí. En ese dato, ¿qué tipo de proporción se trata? La palabrita diferencial es de una proporción aritmética. Ahora habla de tercera diferencial. Eso se daba en una proporción aritmética continua, ¿no? Y tercera era pues el último término. Y así está, ¿ves? Este último término es el M. ¿De quién? De los datos anteriores. Ya está. Ese es el primer dato. Y resolviendo esta igualdad tenemos que M vale 6. Bien, vamos a ver el siguiente dato. L es la media diferencial de 6 y 2. Hasta ahí. ¿De qué proporción se trata? También habla diferencial, es una proporción aritmética. Y como habla de media, proporción aritmética discreta, ¿no? Entonces, L va a ser el término medio. Y queda así, pues. Y resolviendo acá, el valor de L sale 4. Finalmente dice, halle la media diferencial de M y L. Se trata, pues, de una proporción aritmética discreta, ¿no? O sea, hay que hallar el término medio de M y L, ¿no? Estos son los datos y va a quedar más o menos así, ¿no? Esta es la incógnita, ¿no? El X término medio. Resolviendo, pues, X vale 5. Hice la respuesta. Otro ejemplo, también tenemos acá un primer dato. M es la cuarta proporcional de 7, 2 y 21. Ese dato se trata de una proporción geométrica discreta, ¿no? Porque habla de una cuarta. Entonces, ese m va a ser el último término y los otros términos 7, 2, 21, ¿no? Quedaría de esta forma. Así. Y resolviendo el valor de m vale 6.
Siguiente dato. N es la tercera proporcional de 16 y 8. También es una proporción geométrica. Como habla de tercera, será continua, ¿no? O sea, los términos medios son iguales. Por lo tanto, va a quedar así. Y resolviendo, el valor de n vale 4. Finalmente pide halle la cuarta diferencial de m, n y 5. Aquí se trata de una proporción aritmética discreta, ¿no? Y nuestra incógnita va a ser el último término. Y estaría quedando así. Lo único que hay que hacer es reemplazar el valor de m, el valor de n. Va quedando así, hacemos la operación respectiva y tenemos el valor de n que vale 3. Y eso sería pues la respuesta. Bien, entonces, la palabrita diferencial siempre se va a dar en una proporción aritmética. Y la palabrita proporcional es una proporción geométrica. No debe haber confusión, ¿eh? Sigamos. Aquí algunas propiedades. Simplemente les voy a poner ahí. Hay varias propiedades. ¿Sí? Ya. Todas estas propiedades, aquí aparece 6 propiedades. Es a partir de este dato, ¿no? Tenemos esta proporción y se genera esta serie de propiedades. Ahora se habla serie de n razones geométricas equivalentes. Dice n razones geométricas equivalentes. Entonces vamos a tener n razones, ¿no? Esa sería una primera razón, segunda razón, tercera razón, sucesivamente y llegamos al último, la última razón. En total, ¿cuántas razones tenemos? N razones. ¿Sí? Y luego también recordar quiénes serían los términos extremos. El primer antecedente y el último consecuente, ¿no? Ya, esos son los extremos, A1 y B. También no olvidarse, los antecedentes van a ser A1, A2 hasta A sub B, A sub n, ¿no? Y los consecuentes B1, B2 hasta B sub n. No olvidarse eso. Y una propiedad importante a partir de este dato es la siguiente. La suma de antecedentes entre suma de consecuentes va a ser igual a esta constante. Esa propiedad se usa bastante, no hay que olvidarse. Otra propiedad. El producto de esas n razones va a ser igual a la constante elevado a la n. Ese exponente n es porque estamos multiplicando n razones. Si solo multiplicamos 4 razones, sería k a la cuarta, ¿no? Y si yo multiplico 2 razones, k al cuadrado. Y otra propiedad. Esta tercera propiedad es consecuencia del primero. Lo primero, este dato, lo que hay que hacer es elevar a cada término a un mismo exponente. ¿Sí? De repente, en este caso el exponente es n también, ¿no? Pero puede ser cualquier exponente. ¿Eh? De repente el exponente puede ser m. Ya. Entonces, cada uno de esos términos está elevado a un mismo exponente, cualquiera que sea, puede ser m. Este constante también debe estar elevado al mismo exponente. Ya, una vez hecho eso, aplicamos la primera propiedad, suma de antecedentes entre suma de consecuentes. Va a ser la constante, lo que aparece acá, ¿no? Elevado al exponente que habíamos considerado. ¿Sí? Ahora, también se va a hablar, no sé si está acá, no, no está. Serie de razones, pongamos como 3. Razón. Serie de razones geométricas continuas, equivalentes continuas. Continuas, ya. Simplemente va a tener esta forma, ¿no? A entre B
B entre C, C entre D, y así va a ir en este orden, ¿no? Consideremos solamente 4 razones. Una más. A este tipo de razones se le denomina continuo, ¿no? Porque los términos medios son iguales, ¿no? A ese tipo. Y además acá se cumple lo siguiente. El primer antecedente va a ser igual al último consecuente por la constante elevado a un exponente. ¿Cuál debe ser el exponente? Simplemente cuántas razones tenemos. 5 en este caso. Lo siguiente será B, el último consecuente, ahora por K a la cuarta. El siguiente sería C, F por K al cubo. Luego tendríamos D es F por K al cuadrado. Finalmente el E va a ser F por K. Eso siempre se va a cumplir cuando se trata de una serie de razones de este tipo, ¿sí? Muy bien. Pasemos a la siguiente. Magnitud. ¿Qué es magnitud? En resumen, es todo aquello que puede ser medido, ¿no? Medido, cuantificado. Por ejemplo, una magnitud podría ser cantidad de lapiceros, cantidad de estudiantes, no sé, puede ser la velocidad, temperatura. También cuando se trata de hacer una obra se necesita número de trabajadores o obreros, ¿no? ¿Qué más? El tiempo que demora en trabajarse, etcétera. Todo aquello que puede ser medido va a ser magnitud. ¿Sí? Muy bien. Eh, Aquí vamos a considerar dos magnitudes, A y B, y vamos a ver cuándo esas magnitudes son directamente proporcionales. Solamente vamos a llamarla dp. Entonces, esto sucede, dice, cuando al aumentar o disminuir los valores de una de ellas, los valores correspondientes a la otra también debe aumentar o disminuir en la misma proporción. O sea, si A aumenta, el valor de B también debe aumentar. O si A disminuye, el valor de B también debe disminuir en la misma proporción. Entonces diremos que A y B son directamente proporcionales. Así. Entonces, si A es directamente proporcional a B, se va a cumplir esto. El cociente es igual a una constante. ¿Sí? Por ejemplo, acá, una magnitud sería el número de lapiceros, otra magnitud sería el precio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo son esas magnitudes, cantidad de lapiceros respecto al precio? De hecho, pues si yo aumento el número de lapiceros, el precio también va a elevarse, ¿no? O si yo disminuyo cantidad de lapiceros, también el precio va a disminuir, ¿no? Entonces, ambos aumentan o ambos disminuyen. Entonces diremos que son directamente proporcionales. ¿De acuerdo? Entonces, el número de lapiceros es directamente proporcional al precio, ¿no? Que está en soles. Y de acuerdo a la definición, pues, de que este cociente. En este cociente hay que reemplazar los datos. 4 lapiceros me cuesta 16, entonces si yo tengo 9 lapiceros, ¿cuánto me cuesta? El X sería la interrogante, simplemente operamos esta igualdad y vemos que el valor va a ser, a ver, de acá podemos hallarnos rápidamente. Acá quedaría 4,36, ¿no? Listo. Ahora regla de 3 simple directa. Justamente, cuando se regla de 3 simple, cuando vamos a considerar solamente dos magnitudes, como en este ejemplo. Y va a ser directa porque ambas magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, así iría nuestro dato, ¿no? 4 lapiceros me cuesta 16 soles y 9 lapiceros, ¿cuánto me costará? Esta es una regla de 3 simple directa. ¿Cuál es la reglita
Simplemente producto en aspa, ¿no? Así. Hacemos el producto en aspa, 4 por x debe ser igual a 9 por 16. Operamos y pues me da 36, ¿no? Tal como se había resuelto esta primera parte. Porque en un problema puede haber más de dos magnitudes, tres magnitudes, cuatro, cinco magnitudes. Entonces ahí hay que usar esta formulita, ¿sí? En cambio, si solamente tenemos dos magnitudes, estaríamos hablando de regla de tres simple directa, ¿no? Que al final es lo mismo. Digamos. Ahora, magnitudes inversamente proporcionales. Si el valor de A aumenta, entonces el de B debe disminuir. O si el valor de A disminuye, el valor de B debe aumentar. Entonces diremos que A y B son inversamente proporcionales. Y si son inversamente proporcionales, se va a cumplir esto. El producto A por B va a ser igual a una constante. En cambio, si era directo, era un cociente, ¿no? Eso hay que identificar bien. Por ejemplo, acá dice, cuatro obreros pueden hacer una obra en 16 días. ¿Cuántos días tardarán ocho obreros en hacer la misma obra? Entonces aquí una magnitud sería el número de obreros, la otra magnitud sería el tiempo, ¿no? Tiempo que está dado en días. Y de hecho esto, bueno, si se trata de una misma obra, si hay cuatro obreros, o sea, ¿no? Si tengo más obreros, pues en menos tiempo voy a terminar la obra, ¿no? O si hay pocos obreros, requiero más tiempo para terminar esa obra. Entonces, pues, estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Si son inversamente proporcionales, el producto es una constante, así. Entonces, aquí hay que reemplazar los datos que tenemos, ¿no? Del primer dato, 4 obreros en 16 días, igual 8 en cuanto, ¿no? Así. Igual acá, resolviendo, vamos a ver que el valor de x, ¿cuánto sería? A ver, saco 8, queda 2, 8, ¿no? Ya está. Como este problema solamente se trata de dos magnitudes, entonces eso es una regla de tres simple inversa. ¿Mm? Así. Si es una regla de tres simple inversa, ¿cuál era la reglita práctica? Producto en línea, ¿no? Así. 4 por 16 debe ser igual a 8 por x. Haciendo el cálculo, pues es lo mismo, ¿no? La regla de tres simple, inversa o directa es un caso particular, pues, ¿no? De magnitudes proporcionales. Digamos. Ahora vamos a ver reparto. Esta primera está indicando reparto directamente proporcional. Por ejemplo, acá, repartir 300 en forma directamente proporcional a estos números. Estos números también son denominados índice de reparto, ¿no? O sea, ese 300 hay que dividir en tres partes. Cada parte debe ser directamente proporcional a estos números. Entonces vamos a llamarle, ya, lo primero que aquí está cumpliendo acá, ¿no? Ese 300 vamos a dividir en tres partes. ¿Quiénes son las partes? Parte uno, parte 2 y parte 3, ¿no? O sea, la suma de esas tres partes debe darme la cantidad total. Donde cada una de estas partes, entonces, son directamente proporcionales, ¿no? Por eso, parte uno es a 3, parte 2 es a 5, parte 3 es a 7. Ya está. Igualamos a una constante, ¿no? Entonces, fíjense, la parte uno va a ser 3 veces el K. La parte 2 5 veces el K. Y la parte 3 7 veces K. O sea, si yo hallo el valor de K, pues problema resuelto. Ahora,
fíjense aquí, esta es una serie de razones geométricas equivalentes, ¿no? Estas partes, tal como está indicado, serían los antecedentes y los consecuentes. Una propiedad importante era suma de antecedentes entre suma de consecuentes, me da la constante, ¿no? Así. Pero esa constante posee cualquiera de estas razones. Bueno, en este caso, reemplazando acá, ¿no? 300 entre la suma que es 15 me da 20. Significa que esa constante es 20. Entonces, la parte uno habíamos dicho 3 por K. Como K vale 20, será 60, ¿no? Y lo demás partecitas. Ahí están las tres partes. En cambio, aquí tenemos el reparto inversamente proporcional. Repartir 130 en forma inversamente proporcional a esos tres números. Pues igual acá, vamos a tener que las tres partes sean P1, P2 y P3. Significa que 130 es la suma de esas tres partes, ¿no? Ya está. Tener en cuenta eso. Ahora, cada una de esas partes es inversamente proporcional a esos números. Y por la definición va a ser este producto, pues, ¿no? Se da esta igualdad. E igualamos a una constante. Bueno, una forma de resolver esta es, hay que hallar el mínimo como un múltiplo de esos números, ¿no? De 2, 3, 4. En este caso es 2. Luego, a esta igualdad hay que dividir a cada una de ellas entre 12, ¿no? Para que se mantenga la igualdad. Y va quedando así. Luego se va simplificando en cada término y queda así. O sea, aquí nuevamente tenemos serie de razones geométricas equivalentes. Entonces acá vamos a aplicar la misma propiedad anterior. Suma de antecedentes entre suma de consecuentes igual a una constante. Así. Y eso me da 10. Entonces nuevamente acá si quiere ponemos otra constante. Ya no va a ser la misma. Es lo mismo, ¿no? Sí. Es otra constante. De repente un R, ¿no? Para no confundir con la otra. O sea, la parte uno va a ser 6 veces R. Parte 2, 4R. Parte 3, 3R. Ese R, ¿quién sería? El 10. Y va a quedar así finalmente. Ya, eso es reparto, ¿no? Directamente proporcional o inversamente proporcional. Digamos. Bueno, en realidad, tres simple ya hemos visto. Solamente necesitamos dos magnitudes. La reglita era hacer producto en aspa. Regla 3 simple inversa igual dos magnitudes, donde las magnitudes son inversamente proporcionales. Acá la reglita es hacer producto en línea. Ya está, ¿no? Ahora, regla de 3 compuesta. Es cuando tenemos más de dos magnitudes. Puede ser tres magnitudes, cuatro, cinco, etc. Por ejemplo, acá ya tenemos, es para realizar una obra, ¿no? Una magnitud es el número de obreros, otra magnitud es de repente el número de máquinas, su eficiencia, otra magnitud es horas diarias de trabajo, luego cuántos días se tiene que trabajar, otra magnitud sería la obra y cuál es la dificultad de la obra, ¿no? Entonces ahí vamos a poner que esta primera fila son los datos de cada magnitud y una segunda fila también de datos. Puede haber muchas filas de datos, ¿no? No hay problema. Aquí está considerando solamente dos.
Bueno, una forma de resolver es así, ¿no? Esa sería la causa, la circunstancia y el efecto, ¿no? Y va a ir así producto en línea y luego acá un cruce, ¿no? Así. Entonces, como resultado se va a dar eso. A por B, por C, por D, por B, por ST. Igual esta segunda fila y ahí, ¿no? Así. Esa es una forma. La otra forma sería, tomo una magnitud cualquiera y comparo con cada una de las otras para determinar si son directos o son inversos. ¿Sí? Y al determinar si son directo o inverso, pues se genera esta formulita. A ver, antes de eso. Por ejemplo, acá, tomo como referencia el número de obreros respecto a la máquina o al número de máquinas. ¿Será directo o inverso? Eso va a ser inverso, ¿no? Porque si hay más obreros, se requiere menos máquina, ¿no? O viceversa, ¿no? Si hay más máquinas, necesito menos obreros para terminar la obra, ¿no? Es inverso. Igual acá, ¿no? Eficiencia. Mayor obrero, más cantidad de obreros si es que tiene poca eficiencia, ¿no? Y si tiene mayor eficiencia, pues menos obreros. También es inverso. ¿Cuál podemos comparar con acá? Obreros respecto a horas diarias de trabajo. Si hay más obreros, necesito trabajar menos horas diarias, pues, ¿no? En cambio, si hay pocos obreros, necesito más horas de trabajo. Entonces, inverso también. Y respecto a tiempo, que está en día, es también inverso, ¿no? Porque si hay más obreros, en menos tiempo terminaré la obra, pues, ¿no? En cambio, si hay pocos obreros, necesito más tiempo. Y el número de obreros respecto a la obra, eso va a ser directo, ¿no? Porque si hay más obreros, va a haber más obra. Si hay pocos obreros, poca obra. Así, ¿no? Igual, ¿no? Respecto a la dificultad, también es directo. Ya, entonces acá, empezando, hemos comparado la magnitud de obreros con cada una de las otras magnitudes. Acá en la primera, obreros con máquina, dice es inverso. Si es inverso, va a ser producto. Obreros con eficiencia, también es inverso, hay que multiplicar. Obreros con horas diarias, es inverso, hay que multiplicar. Obreros con días, también hay que multiplicar. Y acá, como es directo, va a ir cociente. O sea, se genera esta formulita así. Y eso es lo más práctico, construir nuestra formulita y luego reemplazar cada fila de datos. Entonces, en esta formulita reemplacemos la primera fila de datos. Así estará quedando, ¿eh? Obreros, máquina, eficiencia, horas diarias de trabajo, y esto F y G va abajo, ¿no? Ahora la segunda fila, reemplazar en la misma formulita y queda así. Listo. Puede haber más fila de datos, entonces acá igualamos y reemplazamos la tercera fila de datos. Si hay una cuarta fila, igual, ¿no? Entonces no hay problema. Puede haber muchas filas de datos y cada fila de datos reemplazar en esa formulita. Y eso es lo más práctico. Construir nuestra formulita y ahí reemplazar cada fila de datos. Y esto es exactamente igual a esta primera, ¿no? Ya, sigamos. Aquí tenemos los casos especiales. Creo que eso ya lo vamos dejando porque el tiempo nos gana. Simplemente se da esta relación. Total de la obra es igual a suma de partes. Ese sería el total, ¿no? A obreros en B días trabajando 12 horas diarias de trabajo, ¿no?
Ahora, las partes pone que aquí M obreros ha hecho en N días, trabajan esta cantidad de horas diarias, ¿no? Otra parte, Q obreros en R días trabajó S horas diarias de trabajo. O sea, este es el total y estas son las partes, la suma de eso, ¿no? Lo que me está indicando y queda así. Es una forma, ¿no? Pero no hay problema, es un caso especial porque no funciona con todos los problemas. En cambio, el anterior que hemos visto, construyendo la formulita, eso funciona en todos los casos. Ya, miren, ese mismo problema es así, ¿no? Construyendo nuestra formulita. Entonces, lo que hago es, en la primera fila de datos, lo reemplazo acá en la formulita. Luego la segunda fila de datos, la tercera fila de datos, etcétera, ¿no? No, esta sería primera fila, segunda fila, ¿no? Pero aquí T1 es una parte de la obra, T2 es otra parte, ¿no? Si yo sumo esas dos partes, me debe dar el total, ¿no? Así. Por eso acá es simplemente hay que aplicar propiedad de razones. Suma de antecedentes entre suma de consecuentes es igual a esta parte. Es un caso particular del anterior que se vio más general. Muy bien, creo que lo dejamos. Vamos con los problemas. Problema uno. Aquí hay varios datos, entonces concentrémonos en el primer dato. La tercera diferencial de 10 y 8 coincide con la edad de Raúl. Ahí hay que ver o identificar qué tipo de proporción es. ¿Será aritmética o geométrica? Y ahora será discreta o continua. Muy bien. Como habla de diferencial, de hecho es una proporción aritmética. ¿Será discreta o continua? Habla tercera. Eso se da en una proporción aritmética continua. Eso significa que los términos medios son iguales. Entonces, nuestra incógnita va a ser la edad de Raúl, o sea, el tercer término, ¿no? ¿Y qué haría así? Vamos a llamarle la edad de Raúl R. Con eso vamos a trabajar. ¿Qué haría así, no? Esto es de este primer dato, ¿eh? Y resolviendo esta igualdad, vemos que R vale 6. Vamos al siguiente dato. Dice la media proporcional de 27 y 12 representa la edad de Erika. ¿Qué tipo de proporción es esa? Por esta palabrita, pues nos indica que es una proporción geométrica. Y como habla de media, será pues continua, ¿no? Significa que los términos medios son iguales. Y justamente ese término medio es la incógnita, la edad de Erika. ¿Y qué haría si ve? Y resolviendo, E vale 18. Tenemos otro dato. La hermana de Raúl. Allá. Esa es Erika, es hermana de Raúl. Siguiente. Calcule la edad de Santiago, el tercer hermano, ¿no? Si esta coincide con la media diferencial de las edades de Erika y Raúl. Entonces aquí se trata de una proporción aritmética continua, ¿no? Significa que el término medio coincide. Y justamente este término medio es la edad de Santiago. O sea, así estaré quedando. Esta es la edad de Erika y la edad de Raúl, de acuerdo al dato.
Y operando, vemos que ese vale 12 y eso es lo que nos pedía. Listo. Ah, muy bien. Están resolviendo. Muy bien, vayan avanzando. Siguiente problema. En el Brain se venden las naranjas en cajas de madera. El peso en kilogramos de una caja llena de naranja es al peso de todas las naranjas contenidas en ella, como 10 es a 9. Si luego de vender todos los 6 kilogramos de naranja de dicha caja, la nueva relación es de 7 a 6. ¿Cuántos kilogramos de naranja quedaron en esa caja después de la venta? Ya vamos a poner variables, ¿no? El peso de una caja sola es C, caja vacía, ¿no? Y, y el peso de todas las naranjas contenidas en la caja que sea N. Solamente el peso de las naranjas es N. Y solo el peso de la caja sería C. Y entonces acá en primer dato, el peso en kilogramos de una caja llena de naranjas. O sea, el peso total sería N más C, ¿no? Es al peso de toda naranja sobre N, ¿no? O sea, está dando esta relación, ¿eh? Así. Peso de la caja sola más el total de naranjas entre el peso de solo las naranjas. Es de 10 a 9. Si quiere ponemos por un K. Entonces, de esta relación, mire, N sería 9K, C más N 10K, ¿no? O sea, inmediato, ¿cuánto sería el C? Un K, ¿no? Porque la suma es 10 y N solo 9, ya está. Entonces, esa relación volvemos a escribir acá. C es como 1 y N es como 9, ¿no? Como ya lo había indicado. Ya, lo mismo. Si quiere, vamos a borrar para que no haya mucho. ¿Qué más? Ya tenemos esta relación. Ahora dice, se vende 6 kilogramos. Entonces, si yo vendo 6 kilogramos, ¿cuál sería el peso de la caja más la naranja? Inicialmente el peso total era C más N. A eso habrá que restarle 6. Igual acá, ¿no? Total de naranjas será N. Como se ha vendido 6 kilogramos, entonces será N menos 6, ¿no? O sea, la nueva relación queda así. El total menos lo que se ha vendido, igual acá. Esa relación dice 7,6, de acuerdo al dato. Bueno, aquí no hay problema, simplemente hay que resolver primero, ¿no? C y N hay que reemplazar K y 9K, ¿no? Todo en función de K. Así va quedando. Seguimos resolviendo acá y vamos a hallar el valor de K que vale 2. Si K vale 2, entonces la caja vacía o caja sola pesaría 2 kilogramos y total de naranjas 18. Y como se ha vendido 6 kilogramos, ¿cuánto me queda? 12, ¿no? Listo.
Ya, sigamos. En una fiesta de promoción se observa en cierto momento que la cantidad de varones que bailan y que no bailan está en la relación de 3 a 2. Y de las mujeres de cada 10 bailan 4. Además, la cantidad de mujeres que bailan excede a la cantidad de varones que no bailan en 40. Si los que bailan lo hacen en pareja mixta, calcula el número total de asistentes. Acá, ¿no? Cuando habla de pareja mixta, siempre el baile va a ser entre un varón y una mujer. Solamente debe suceder eso, porque no puede haber que bailen solamente mujeres o solamente varones, ¿no? Tiene que ser un varón y una mujer. Ya, entonces, en esta tablita pongamos los datos. Varones que baila es, acá dice, ¿no? Que bailan y no bailan es 3 a 2. Si acá es 3K, entonces aquí debe ser 2K. De las mujeres, de cada 10, o sea, de 10 mujeres, 4 bailan. Pues pongamos aquí 4 y los que no bailan sería pues 6, ¿no? Así. Pero por otra constante. En realidad eso vendría así, ¿no? Vamos a ver si se puede poner. Para verlo, ¿no? Así, si quiere lo ponemos acá un A y un A, ¿no? Porque debe ser diferente constante. Ya está. Además, la cantidad de mujeres que bailan excede a la cantidad de varones que no bailan en 40. Ya, fíjense acá, como bailan un varón y una mujer, entonces 3K debe ser igual a 4K. Eso es. Entonces, si quiere, ponemos así. K es a A como 4 es a 3. ¿Sí? Entonces, en vez que K ponemos 4. Si quiere, ponemos una nueva constante, ¿no? Esa es la relación. Para K 4 y para A 3. Entonces, por eso es que aquí va a aparecer 4 y aquí 3. Igual acá, ¿no? Aquí debe haber 4 y acá 3. O sea, de este hecho es que aquí está apareciendo esos valores, ¿eh? Así, ¿ve? Por 4 y aquí por 3. ¿Mm? Igual así, por ese hecho. Entonces, voy a borrar esta partecita para que se visualice. Ya está. ¿Mm? Entonces, varones que baila va a ser 12K y mujeres que baile 12K, ¿no? Eso es correcto, debe coincidir. Y si multiplicado por 4, aquí será los que no bailan 8K y las mujeres que no bailan 18K. Y ahí, de acuerdo al dato, mujeres que bailan menos varones que no bailan es 40, ¿no? Ahora, mujeres que bailan, de acuerdo a esta tablita, va a ser 12K y varones que no bailan 8K. Y de ahí el valor de K vale 10. Y si es así, pues tenemos cuánto hay en cada parte, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Calcula el número total de personas, o sea, hay que sumar estas 4 regiones. Va a ser 50 acá, ¿no? Acá tenemos 12, más 12 van 24, más 8, 32, más 18, sí, ¿no? 50K. Ahora, ¿cuánto vale K? 10. Por lo tanto, sería 500.
Y eso es todo. No voy a borrar esa para que se visualice. Ya está. Sigamos. Ya cualquier inquietud, pregunten o un mensaje en el chat, ¿no? A ver, siendo A un número de Lean, un nombre, ¿no? Matemático. B un número y me exprimes. Esto simplemente no hay que considerar, ¿no? Porque se trata de números de dos cifras o tres cifras. Si yo invierto, son números primos en realidad. Son números primos. Al invertir el orden de sus cifras, también debe ser primo. Pero para este caso no. El B no cumple, sino por eso decía, simplemente considerar que B es un número que cumple esta igualdad. Listo. Calcule este valor, ¿no? A más B menos 3. Y es la edad de un matemático que murió, ¿no? Es un matemático famoso. Ya está. Lo que he hecho es copiar este dato. Aquí está. Miren, así como está, es una serie de razones, ¿no? Esta es una razón, otra razón, otra razón. Tenemos tres razones. Por lo tanto, es una serie de razones. Y ya sabemos, los que están arriba son los antecedentes y los que están abajo son los consecuentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que queremos es hallar el valor de A y el valor de B. Es lo que se quiere. Entonces voy a tomar como dato estas dos razones. ¿Y qué es lo que voy a hacer así? Ahí, pues suma de antecedentes entre suma de consecuentes me da el mismo constante, ¿no? ¿De acuerdo a esta propiedad? Copiar acá. No, igual, ¿no? Una de las propiedades será A más C entre B más D es la constante. Pero esa constante es cualquiera de ellos, puede ser el mismo o el otro. Puede ser suma o también resta, ¿eh? En este caso voy a hacer suma acá. ¿Cuántos quedaría como antecedentes si yo sumo? Se cancela el A, quedaría B más 5. Y suma de consecuentes quedaría A más B más 7, ¿no? Así. De esta suma me está quedando este resultado como antecedente. Bajo la misma razón y aquí también. ¿De acuerdo? Solamente he trabajado con estas dos razones. Suma de antecedentes entre suma de consecuentes. Y queda así. Ya. Entonces tenemos esta serie de razones. Luego aquí voy a trabajar con estas dos razones. En este caso voy a hacer diferencia de antecedentes entre diferencia de consecuentes. También es igual a la constante, ¿no? De acuerdo a esta propiedad. Al hacer la diferencia de antecedentes, ¿qué quedaría como antecedente? Sería 2, ¿no? Y como consecuente quedaría 3. O sea, sí. Al hacer la resta, arriba y abajo, queda 2 tercios. Por lo tanto, esta razón A entre B menos 3 es 2 tercios.
En realidad, cada una de las razones va a ser igual a 2/3. Entonces, de aquí A va a ser como 2K y B menos 3 sería como 3K. De acuerdo, ¿no? Entonces, de acá, este antecedente es como 2K y este consecuente que es B menos 3 sería como 3K. Así estaría quedando. Y de esta última despejamos el B y quedaría así. Entonces estamos quedando que A es 2K y B es 3K más 3. Ya está. Luego, mire, es la misma razón. Entonces, estas razones, cada una de ellas va a ser igual a este constante, que es 2/3. Eso es lo que estamos haciendo acá. Esta razón igualamos a 2/3. Ya sabemos que B es 3K más 3, A es 2K, el A es 2K, así es que hay que reemplazar todo esto en función de K y va a quedar así. Hay que hacer el cálculo y hallamos el valor de K, que vale 4. Si K vale 4, ya conozco el A, conozco el B. Acá vamos a reemplazar. Está bien, ¿no? A más B sería 5K más 3. No se olviden, esta parcial al sumar acá va a ser 5K más 3. Este 3 con este menos 3 se cancela, por eso que todo esto queda simplemente como 5K. ¿Y cuánto vale K? 4. Por lo tanto, quedaría 20. Entonces, en resumen, A más B menos 3 va a ser 20. Y eso es lo que pedía, pues, ¿no? Por lo tanto, el matemático más joven de la historia murió a los 20 años. Y ese era Galois, ¿no? Bueno, es parte de la historia, ¿no? Sea un joven, ¿no? Si hubiese vivido más tiempo, pues hubiera aportado mucho más, ¿no? Ya, seguimos entonces. Los ahorros en soles que hace Hugo en 4 días consecutivos forman una proporción geométrica continua. Esto significa que los términos medios son iguales, ¿no? Y la constante es positiva. Vamos escribiendo ahí. Así va quedando. Ahora, la suma de los términos extremos es 50. ¿Quiénes son los extremos? A y C. Eso de suma 50. Y la suma de los cuadrados de los mismos es 2050. O sea, A cuadrado más C cuadrado. Así está quedando. Son los datos, ¿eh? Dice, calcule el ahorro diario de Hugo para los siguientes días. Y este coincide con la media proporcional de dichos términos. Ya, este ha sido el ahorro de los 4 días. Ahora, los siguientes días va a ahorrar y ese ahorro coincide con la media proporcional. Aquí, ¿quién es la media proporcional? El B. Entonces, necesitamos determinar cuál es el valor de B. Por decir, si B sale 10, entonces los días siguientes va a ahorrar 10 soles, ¿no? 10, 10, 10. Ya está. Bueno,
De estos datos, ¿qué podemos hacer? Este primer dato lo elevamos al cuadrado, ¿no? Ambos términos y no hay problema, ¿no? Se mantiene la igualdad. Ahora desarrollemos el primer término. A cuadrado, no, c cuadrado, más 2 veces a por c, ¿no? Igual 50 al cuadrado es, así estaría quedando. Pero este a más c cuadrado sería 2050, más 2 veces ac es igual 2500. Este 2050 pasa a restar a 2500. ¿Cuánto queda? Ahí está, ¿no? A por C sería 225. Ya está. Por otro lado, en esta igualdad, A por C va a ser igual a B cuadrado. ¿De acuerdo? Así. Esto viene de esta igualdad, ¿no? Entonces, A por C reemplazamos 225 y aplicamos al costadito, ¿no? Eso vale 225. Aplicamos raíz cuadrada a ambos términos y va a quedar así. Y raíz cuadrada de 225, como nos interesa parte positiva, nos quedamos con B15. Y eso es lo que queríamos determinar. Por lo tanto, concluimos que los siguientes días ahorrará 15 soles diarios. Muy bien, Zoe. 15 la respuesta. Sigamos. En una tienda, el precio de venta de un libro es inversamente proporcional al número de ejemplares vendidos el día anterior. Si el precio de venta de un libro del que se ha vendido 60 ejemplares el día anterior es 40 soles, ¿cuál será el precio de venta en soles de un libro del que se vendió 50 ejemplares el día anterior? Acá solamente trata de dos magnitudes, ¿no? Uno es el precio, otro es la cantidad vendida, ¿no? Entonces aquí vamos a asignar precio de venta de un libro es P y número de ejemplares vendidos el día anterior que sea N. Y nos dice que son inversamente proporcionales. Si es inverso, las magnitudes se cumple su producto, ¿no? Igualdad de producto. Así, así estaría acá. Nos queda reemplazar del primer dato, precio de venta de un libro del que se ha vendido 60 ejemplares el día anterior es 40. Ya está. Eso debe ser igual. Precio de venta en stock de un libro del que se vendió 50 ejemplares el día anterior. O sea, necesitamos el precio en este segundo caso, ¿no? Y esa sería nuestra incógnita. Bueno, acá resolviendo esa igualdad, pues X sale 48. Y eso es todo.
Ya, sigamos. Una empresa para promover la puntualidad de sus empleados determinó que el sueldo mensual en soles sea directamente proporcional a los días de trabajo e inversamente proporcional a los minutos de tardanza acumulados en el mes. Bajo esa normativa, un empleado que tiene 2 horas acumuladas de tardanza y trabajó 24 días recibió 900 soles. Si en este mes un empleado tiene 15 minutos de tardanza acumulada y trabajó 18 días, ¿cuál será su sueldo en dicho mes? Esta es una magnitud no es una regla de tres compuesta, ¿no? Porque hay tres magnitudes. Uno es la cantidad que va a recibir, otro número de días trabajados, otro minutos de tardanza, ¿no? Cantidad de minutos de tardanza. Y ahí nos indica cómo están dadas entre esas magnitudes. Entonces, el sueldo va a ser directamente proporcional a los días de trabajo. Entonces, va a ser un cociente, ¿no? Pero dice de ser inversamente proporcional a los minutos de tardanza, o sea, producto. Esta es la formulita que se forma ya de acuerdo a esos datos. O sea, en esos datos nos está indicando que esta es la formulita. Lo único que queda es reemplazar, pues, los datos en esta fórmula. Ya, entonces, el primer dato. Un empleado tiene 2 horas acumuladas. Eso a minutos equivaldría a 120 minutos de acá, ¿no? Y 24 días de trabajo y acá 900. O sea, este primer dato está completo. Quedaría así. Igual, segundo dato. Este mes un empleado tiene 15 minutos de tardanza. Acaba 15, 18 días de trabajo. ¿Cuál será su sueldo? O sea, queda así, pues. Y operar aquí, pues, no es problema, ¿no? Es rápido. Haciendo el cálculo, el valor de X sale 5.400. Y eso es todo. A ver, siguiente problema. Un ingeniero y tres asistentes pueden elaborar dos expedientes técnicos en 30 días. Si la eficiencia de un ingeniero y la de un asistente están en la relación de 3:1, ¿en cuántos días tres ingenieros y un asistente pueden hacer tres expedientes técnicos? También es una regla de tres compuesta. A ver, traten de plantear el problema. Una magnitud sería el número de obreros o trabajadores, el otro sería la eficiencia, ¿no? Otra magnitud sería la obra, en este caso la obra es el número de expedientes técnicos. Y otra magnitud sería el tiempo, ¿no? Que está dado en días. A ver, traten de plantear el problema y ver cuál es la respuesta.
Bueno, acá lo ha puesto con causa, circunstancia, efecto, ¿no? Ya, entonces, en el primer dato, hay un ingeniero y tres asistentes. Ya, pero acá dice la eficiencia de un ingeniero y la de un asistente están en la relación de 3 a 1. Este rojito es la eficiencia del ingeniero y acá la eficiencia del asistente. Va a elaborar dos expedientes en 30 días, ¿no? Así. Ahora dice, ¿en cuántos días tres ingenieros y un asistente? O sea, quiero hacer 3 por 3 y acá 1 por 1, ¿no? Así, ¿eh? Tres ingenieros con eficiencia 3 y un asistente con eficiencia 1. Este es el tiempo. Acá debe elaborar tres expedientes. Eso es. Eh, el número de personas con respecto a la eficiencia son eh, inversamente proporcionales, o trabajadores, ¿no? Respecto a la eficiencia son inversamente proporcionales porque si tiene mayor eficiencia requiere menos trabajadores, ¿no? O si es de poca eficiencia requiere más trabajadores. Y si es inverso hay que multiplicar, ¿no? Por la reglita. Ahora, el número de trabajadores respecto a al tiempo. También es inverso, ¿no? Porque si hay más trabajadores, requiere menos tiempo. O si hay pocos trabajadores, requiere más tiempo, ¿no? Entonces es inverso. Si es inverso, hay que multiplicar. Sería así, ¿no? En días. El expediente es la obra. Entonces, el número de trabajadores respecto a la obra, directo o inverso. Eso va a ser directo, ¿no? Porque si hay más trabajadores, podrá realizar más obra. O si hay pocos trabajadores, habrá poca obra. Si es que es directo, así es que así diría, ¿no? Obra en este caso sería expediente, ¿no? Lo mismo. Esa sería nuestra formulita para este problema. Ya. Sí, es lo mismo que esto, ¿no? Causa, circunstancia, efecto. Es lo mismo que esta formulita. Acá reemplazamos los primeros datos. En este caso, la primera fila, ¿no? El número de trabajadores sería 1 por 3 más 3 por 1. Multiplica. Ah, ya, eso, ¿no? Trabajadores con eficiencia es lo mismo que esto. 1 por 3 más 3 por 1. En todo caso, voy a copiar acá. Sería así, ¿no? 1 por 3 más 3 por 1. Esos serían trabajadores respecto a la eficiencia. Y eso es 30 días. Y acá sería entre 2. Siguiente dato. Trabajadores, tres ingenieros, su eficiencia es 3, un asistente, su eficiencia, todo eso es trabajadores, ¿no? Multiplicado por X, que es el tiempo a encontrar, ya está. Se reemplaza en esta formulita, queda así. Hay que operar y operar para hallar el valor de X. Y eso es todo. Pues acá si yo resuelvo debe salir la misma respuesta. Está bien, ¿no? Lo mismo.
muy bien, Zoe. Tienes problema, a ver. Una obra puede ser realizada por 120 obreros durante 80 días a 6 horas diarias de trabajo, ¿no? Pero cuando habían transcurrido 10 días, 40 obreros fueron despedidos, por lo que desde este momento los que se quedaban trabajan 8 horas diarias. Si luego de 20 días se contrata cierta cantidad de obreros para terminar la obra en el plazo establecido, trabajando 8 horas diarias, ¿cuántos obreros se contrataron? A ver, vayan resolviendo. Quiero hacerlo en... Creo que está de otra forma. Voy a usar la pizarrita. A ver. Uy, ya está. Pues acá las magnitudes obreros. Luego habla eh, no, la eficiencia, entonces el tiempo que está dado en días, horas diarias de trabajo y la obra, ¿no? Ya está. Entonces acá tenemos 120 obreros durante 80 días trabajando 6 horas diarias. Obra completa es la unidad, ¿ya? Pero ya habían transcurrido 10 días, o sea, significa durante los 10 días ha trabajado los 120 obreros a 6 horas diarias. En esos 10 días ha hecho una parte de la obra, pongamos o uno, no sabemos qué tanto. ¿Ya qué pasa después de los 10 días? 40 obreros fueron despedidos. Esto significa están trabajando 80 obreros. Pero ellos durante ¿cuánto tiempo han trabajado? 20 días. ¿Y cuántas horas diarias? En este caso, 8 horas diarias, ¿no? Y ahí habrá hecho otro avance de la hora, llamemos o 2. Pasados esos 20 días, se contrata cierta cantidad de obreros. Entonces, los 80 que había, hay que sumarle X obreros. Esa es la interrogante. Para terminar la obra en el plazo establecido. El plazo era de 80 días. Aquí han transcurrido 10, 20, 30 días ya han transcurrido. Faltarían 50 días. Entonces acá será 50. Ellos van a trabajar 8 horas diarias y ha hecho la última parte de la obra. Llamemos O3. Esos serían los datos. Aquí tener en cuenta que esta es una parte de la obra, otra parte de la obra y esta es la última parte de la obra. O sea, la suma de esas tres partecitas es la obra completa. Y obra completa es uno, ¿eh? O sea, sería así, ¿no? Eso va a ser la obra completa. Ya, ahora, aquí cómo son estas magnitudes. Esto es inverso, ¿no? Acá también es inverso. Aquí también, bueno, acá es directo, ¿no? Entonces la formulita que se genera es así. Número de obreros por el tiempo que está dado en días, por horas diarias de trabajo entre la obra.
Esa sería la formulita. Entonces, cada fila de datos reemplacemos en esa formulita. De la primera fila, tendríamos 120 por 80 por 6 entre 1. Segunda fila de datos, 120 por 10 por 6 zeta 1 o obra 1. Siguiente fila, 80 por 20 por 8 entre la segunda parte de la obra. Y la última fila sería 80 más X por 50 por 8. Ya está. Así sería. Y esto antes de hacer las operaciones podemos simplificar, ¿no? Un cero por acá, un cero, un cero, un cero, ¿no? Luego octava, todo lo demás. Hay que sacar factores comunes, ¿no? Antes de operar, porque si no, se va a ser un poco más operativo. Al operar va quedando más o menos así. Haciendo mis cálculos. Mire, va quedando acá luego de operar. Sacando todos los factores comunes, va a quedar 24 por 6 entre 1. Aquí va quedando 3 por 6 entre teta 1. Aquí va quedando 16. Y aquí va quedando 80 más X. Así va quedando luego de simplificar, ¿no? Sacando factores comunes. Entonces acá, este es como una constante, ¿no? 24 por 6 me da 144. Pues aquí lo que voy a hacer es suma de antecedentes entre suma y consecuentes. Aquí sería 18 más 16 más 80 más X entre esta consecuente, ¿no? Así estaría quedando. Bueno, acá simplemente quedaría 144. Acá al sumar me va a dar 130 más X. Esto vale 1, pues, ¿no? Y de acá, pues, el X va a salir 14. Esta sería una forma de resolver, ¿eh? Entonces, fíjense que aquí se ha formado 4 filas de datos y cada fila de datos es reemplazada en la formulita. Y se ha formado pues 4 razones. O sea, estamos en una serie de razones. Antes de hacer cualquier operación es simplificar los factores comunes en todos los términos y me queda de esta forma. Y recién aquí aplico pues suma de antecedentes entre suma de consecuentes es igual a esa constante. Y con la condición pues este teta 1 más teta 2 más teta 3. Si yo sumo, me debe dar la unidad, ¿no? Como en este caso, la obra completa. Obra completa es la unidad, no olvidarse. Ya, eso sería una forma de resolver. Acá en el PPT lo resuelve de esta forma, ¿no? Con el caso particular de la teoría, ¿no? Esto era lo que estaba planificado inicialmente. 100 obreros en 80 días trabajando 6 horas diarias terminaba la obra. Pero esos 120 obreros han trabajado 10 días durante 6 horas al día y habrá hecho una parte, ¿no? Igual esta otra parte y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el total que es esta
es la suma de las partes, ¿no? Así estaría quedando. Hacemos los cálculos y ya está. El mismo resultado, ¿no? Muy bien, entonces pueden resolver de esta forma, construyendo la formulita o como está en el PPT, ¿no? Ya, pasemos al siguiente problema. Valerie pensó repartir cierta cantidad de dinero en soles entre sus tres sobrinos en forma directamente proporcional al número de cursos que tuvieron calificación A. Eso es 2, 3 y 5. Ya, eso era la propuesta, ¿no? Pero decidió hacerlo en forma directamente proporcional al número de cursos que tuvieron calificación AD. ¿Cuáles son esos? 3, 1 y 2 respectivamente. Por lo que uno de ellos recibió 18 soles más. Calcule la cantidad total de dinero que repartió Valerie. Y hay dos casos, ¿no? Pues trabajaremos con el primer caso, luego con el segundo caso. Y el total de dinero a repartir sería R. Aquí tener en cuenta eh, A, B y C son partes, ¿no? Del dinero. Significa que este R es A más B más C. O sea, esto va para la primera parte, segunda y tercera. Pero la primera parte va a ser directamente proporcional a 2, el otro a 3, el otro a 5, ¿no? Por eso queda de esta forma. Ya, antes de eso, si quiere, igualamos acá una constante. Entonces, estamos en serias razones. ¿Qué es lo que va a suceder? Suma de antecedentes entre suma de consecuentes es la constante. ¿De acuerdo? Ahora, al sumar los antecedentes A más B más C, me va a dar R. Y suma de consecuentes, 10. Y eso es lo que sale acá, ¿no? Esto vamos a borrar de repente porque no se nota. Todo bien, ¿no? Ya. Suma de antecedentes entre suma de consecuentes es la misma constante, pero ¿cuánto suma esos antecedentes? R de acá entre 10. Y si quiere, el K ponemos acá adelante para que se note mejor. Fíjense, el A, ¿qué va a ser igual? 2 por K. B va a ser 3 por K. Y C, 5 por K. De esta relación, ¿cuál de ellos recibe menor cantidad? Sería el Ah, A, ¿no? Ajá, muy bien, 2K. En cambio, el que recibiría mayor es el C, ¿no? 5 veces K. Ya está. Entonces, ya hemos identificado quién recibe más y quién recibe menos.
Ahora vamos al otro caso. Esto fue inicialmente, ¿no? Ahora este final es con el segundo caso. De acuerdo, eso es 3, 1, 2. Ahí está. Igual si yo igualo acá otra constante, el A va a ser 3K, B 1K y C 2K. Entonces, en este segundo reparto, ¿quién recibe más? De hecho, va a ser el A, ¿no? Porque es 3 veces K. En cambio, en el primer caso, quien recibió menos era el A. Entonces, como en este segundo caso, el A recibe mayor cantidad y en el primero era menor cantidad, entonces él es que se ha beneficiado. ¿De acuerdo? Ya, entonces ya hemos identificado quién se ha beneficiado. El que se ha beneficiado es el A, porque aquí va a recibir mayor cantidad. Entonces, la cantidad que recibe en este segundo caso, menos la cantidad que recibe en el primer caso, esa diferencia va a ser 18. Bueno, aquí también, ¿no? Suma de antecedentes entre suma de consecuentes. El total es R entre 6. Ya, de aquí, ¿cómo sale AR entre 5? Simplemente esto, pues, ¿no? Despeje el A, el 2 divide así en 10, sería R entre 5, ¿no? No hay problema, ¿no? A entre 2 igual R entre 10, por lo tanto, A vale R5. De aquí, el mismo A sería R medios, ¿no? Ya está. Y hemos observado que en el segundo parte recibe mayor cantidad que el primero. O sea, R medios menos R quintos debe ser igual a 18. Así. Al resolver esto, vamos a hallar el valor de R. ¿Cuál sería esta diferencia? A ver, 5 menos 2, 3 sobre 10 de R, ¿no? Igual 18. Por lo tanto, R va a salir 60. ¿Y qué nos representa R? Pues la cantidad a repartir. Y eso es todo. Profesor, Sí, sí, diga. profesor, disculpe, ¿me podría volver a explicar dónde esto de A recibe 18 soles más? Allá. Borrar esto. Ya, aquí el R es la cantidad total. Eso significa A más B más C. Ya está. Si esto era igual a una constante, entonces sabemos suma de antecedentes entre suma de consecuentes va a ser la misma constante. Y eso es, pues, acá no, al sumar me va a dar R entre 10. Ahora, ese A entre 2 es R entre 10. De ahí el que A vale R quintos. Y ese es el primer caso. Es más, acá hemos visto que A recibe menor cantidad, ¿no? Solamente sería 2K. En cambio, el B es 3K, el C es 5K. Entonces, A recibe menor cantidad. En segundo caso, tenemos esta relación de acuerdo al dato. Si acá ponemos igual a una constante, es referencial, ¿eh? El que recibe mayor cantidad va a ser el A, porque es 3K, B es 1K y C es 2K. Entonces, antes el A recibía menor cantidad, ahora va a recibir mayor cantidad. Y antes de eso, suma de antecedentes entre suma de consecuentes. Eso me da, pues, R sexto. Ya.
de esta primera parte, ¿no? A medios entre R10 me sale que A vale R quintos, ¿de acuerdo? No hay problema. Estamos igualando esto, igual a esto. Igual acá hay que igualar A entre 3 igual a R sextos. Y ahí el A vale R medios. Habíamos identificado que en este segundo reparto el A recibe mayor cantidad que en el primer reparto. Ahora, ¿cuánto más? De acuerdo al dato, dice acá, pues 18. Fíjese acá, por lo que uno de ellos recibió 18 soles más. ¿Y quién ha recibido eso? El A, porque hemos identificado, pues acá recibía menor cantidad, ahora aquí recibe mayor cantidad. ¿Cuánto más? De acuerdo al dato, 18, o sea, la diferencia. R medios menos R quintos es 18. Esa diferencia debe darme 18, de acuerdo al dato. Ahora, esta diferencia que es igual, producto en aspa, ¿no? Acá sería 5R menos 2R, 3 entre el producto. De ahí sale, pues, 3 sobre 10 de R, igual a 18 y reemplazando o haciendo los cálculos, R vale 60. Y R que nos representa la cantidad total a repartir. Gracias, profesor. Muy bien, jóvenes. Voy a dar las claves. Comentario, vamos a ver. Ah, muy bien, ¿no? Ahí la respuesta que me ha dado Zoe. Estas son las claves del ejercicio propuesto, ¿no? Bien, jóvenes, gracias por la atención. ¿Qué haremos acá por hoy? Sigan ustedes practicando, resolviendo todos los problemas que encuentren, ¿sí?